En efecto, lo que hemos ya comentado es que una de los condimentos de las características de antropología filosófica es que el ser humano tiene una condición universal, que es la finitud. Somos seres finitos, tanto, por ejemplo, el amor, la felicidad y todas aquellas virtudes que conlleva también un significado en el aula de clases, tiene también finitud, ¿no? He ahí, inclusive podemos hablar de este educador medieval llamado Santo Tomás de Aquino, que lo debes de conocer muy bien, hermana Belia. Hablaba precisamente de la suma teológica, las 5 vías de la existencia de Dios. Entonces, hablaba precisamente que así como hay en pequeña dosis felicidad, debe haber una dosis mayor que es la felicidad máxima, ¿no? Ilustre hermana Belia. Así es, profe. Sí, yo creo que eso es lo que debemos de esforzarnos un poquito más yo en mi pastoral, ¿verdad? Y todos con los evangelizadores con los que trabajamos, Claro. es bastante, ¿verdad? Son bastantes, gracias a Dios, pero sí, no, como lo presentaba en mi preproyecto, o sea, sí, todavía nos falta bastante creatividad para presentar el mensaje, el evangelio. Sí, por supuesto. Y sobre todo, lo que hemos visto es que cómo manejar, cómo trabajar un diálogo, un vocabulario que sea acorde a la realidad de un joven. Es importante, no hay que perderlo de vista. Un joven no te va a leer un libro. No es que no tenga la capacidad, sino no es su interés. ¿Cómo llegar a los jóvenes una buena síntesis clara, verdadera, de conceptos de aprendizaje? Ese es el reto de la mediación pedagógica. ¿No lo creen ilustres? La mediación pedagógica no se trata de tanta teoría, sino de praxis, de acción, entrar al mundo de los jóvenes, ¿no? Entonces, yo considero que entrar precisamente a través de ese mundo puede ayudar bastante, sobre todo para dar sentido a la existencia. Muy bien, ilustre hermana Belia, bienvenida, ya vamos a dar inicio ya. Bueno, ya damos inicio realmente en toda esta travesía. Hoy, por cierto, es la última sesión ya. Usted me dirá, ¿cómo, profesor? ¿Cómo? No me diga esto. Ilustres, eh, tenemos nuestra cuarta sesión, hoy es la última. ¿Para qué? Para que se ubiquen y trabajen en la ubicación, no me refiero a la ubicación cognitiva, sino una ubicación de chamba, de trabajo en su proyecto final, para que vayan trabajando y ahorita les voy a dar algunas directrices del proyecto final para que lo tomen en cuenta, ¿no? Muy bien, ilustre Lisbeth, bienvenida, que por ahí tienes mi mismo apellido, ilustre Lisbeth. ¿De dónde viene tu apellido, ilustre Lisbeth Cruz? Mm, Buenas tardes, profesor. Es de parte de mi papá, Ah, excelente. ¿Y tu papá de dónde es, ilustre Lisbeth? de Durango. Curioso, ese apellido es muy, me imagino que te gusta, ¿no, Lisbeth? Sí, Pues bueno, bienvenida. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue en el preproyecto con tus ideas? De hecho, por ahí manejaste algunas ideas relevantes. sí, profesor, pues, ahí fuimos avanzando. Me ayudó, pues, esa parte perdón, es que estoy un poco al lado de la garganta. No, no te Me preocupes. ayudó esa parte pues, del diagnóstico de la pedagogía de la maestra y se me hizo mejor así, ¿no? De manera presencial. Siento que eso me favoreció. Sí, en efecto, lo comentas bien. Recuerden que el papel no solamente de un educador, de la licenciatura en educación, gracias, Lisbeth, sino uno debe de ser un tipo de observador también de la realidad. Ojo, entre el método científico, uno de los primeros pilares de lo que es la conjetura o la inferencia, así se le llama inferencia, es que el observador no debe ser simplemente un observador totalmente frío, pasivo, ausente, sino un observador que se involucra. Eso es un educador, déjeme decirles. Por supuesto que sí. Muy bien.
Gracias, ilustre, bienvenidos. Gracias, apreciable Horacio, de tu compañera Irene, que no podrá estar en esta sesión debido a que está cuidando a una sobrina en el hospital. Espero que todo esté bien. Realmente mis mejores deseos. Gracias, ilustre Horacio. Y claro, como entes finitos, pues estamos también expuestos a accidentes, ¿no? Físicos y ontológicos. Recuerden que Aristóteles fue uno de los fundadores de la metafísica o filosofía primera, como se le llamaba. Son 14 libros que escribió Aristóteles, yo ya lo leí, y ahí hablaba de los accidentes del ser. ¿Qué accidentes? Crecemos, nos sale a lo mejor, bueno, en el caso de los hombres crecemos un poco más, las mujeres a lo mejor cambian su voz, su cara, esos son los accidentes del ser. Por lo tanto, hablando del punto de vista educativo, el punto metafísico, es que la educación debe de cambiar, por supuesto que sí. Actualmente hablamos de una educación inclusiva, pero se cae en el error y es importante que no lo pierdan de vista. Voy a empezar ya a proyectar, vamos a entrar ya en materia. Eh, Se cae en el error, en efecto, de que cuando se quiere hablar de una educación inclusiva, se pretende cambiar el lenguaje y no modificar la parte de la moralidad. Ese es el error que está cayendo actualmente, lo que muy comúnmente se le llama el progresismo. Por ahí se habla de una deconstrucción del lenguaje y eso pues no provoca ningún cambio. Es importante que lo mencione. Les he dicho, por ejemplo, el ejemplo, si yo estoy en silla de ruedas, hipotéticamente, claro está, y veo el discurso de los profesores todos los días con un lenguaje inclusivo, entre comillas, y no han puesto rampa para que yo suba con mi silla de ruedas. Por más que se hable de una deformación del lenguaje, salud, ilustre Horacio, si no se trabaja el término moral, pues va a ser muy complicado, ¿no? Es decir, recuerden que hay una palabra que se llama idealismo. Esa es una corriente que se llama idealismo. ¿Qué es el idealismo? El idealismo dice que la realidad no se puede comprender en su totalidad. Por lo tanto, me tengo que adaptar a ella. Pero recuerden, no toda realidad conlleva beneficios para la vida humana. Por eso el ámbito educativo debe tener siempre una vida sensata y un procesamiento claro sobre cuál es el papel de la escuela, los límites de la escuela y también los límites que tiene en el abordaje de la educación de los niños. Eso es importante. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo que actualmente se dice no sirve para nada. Eso es un problema moral, no de lenguaje, para empezar. Si pretendemos que existe una diversidad en el aula de niños, por ejemplo, de raza negra, niños indígenas, niños gitanos, etcétera. No va a servir que yo modifique mi lenguaje diciendo, por ejemplo, compañere. Eso no sirve de nada. Mejor trabajemos la moralidad. ¿Se dan cuenta? Eso es precisamente la esencia de la mediación pedagógica. Es un tema moral. Muy bien. Bien, quédense con eso, la metafísica educativa. Es decir, la metafísica se pregunta, ¿qué es el ser en cuanto que ser? Por lo tanto, podemos decir que es la educación en cuanto educación. Ánimo ilustre Horacio, veo que Morfeo te está seduciendo en esta tarde de jueves, en vísperas del viernes. Veo que te está seduciendo de una forma impresionante. Lo que pasa es como tomo un medicamento de psiquiátrico, me hace efecto y, y a veces me da sueño. No te preocupes, ilustre Horacio, un poco de humor no hace daño. Gracias, ilustre Horacio, gracias por esta descripción que haces. Muy bien, ilustres, vamos ya con la actividad final. ¿Qué se pide? Vamos para allá. Muy bien. Eh, Sale pues, aquí podemos ver ya que, recuerden, y aquí inclusive puede surgir una duda metódica en decir, bueno, profesor, ¿qué vamos a hacer en el proyecto final? ¿Qué vamos a abordar? Lo que van a hacer en el proyecto final es que van a retomar su preproyecto, tal cual, como lo expresaron y como les di la metodología, es decir, su portada, índice,
que puede estar en Arial número 14, que cubra toda la cuartilla. Luego de lo que es el índice viene objetivos. Por ahí les hice algunas observaciones a algunos, que los objetivos son un testimonio de un camino. Los objetivos te dicen cómo va a ser el camino para llegar al fin. Ese es precisamente el propósito de los objetivos, desde el punto de vista del Rap Tyler, ¿no? Los objetivos son los caminos, las veredas que vamos a seguir. Eso es importante que lo tengan pendientes. Por lo tanto, objetivos cortos, por favor, me manejaron hasta unos 15 objetivos. Entre más se prometa, mayor es el riesgo que no se cumpla. Por eso, objetivos específicos. Luego de los objetivos, claro está, eso ya lo hicieron, nada más estoy hablando en un término general, viene una introducción. Recuerden, el trabajo debe de estar en Arial número 12, interlineado 1,5 y justificado. ¿Por qué? Hay párrafos muy juntos que es difícil de leer, y si ustedes le dan ese formato, se darán cuenta que el párrafo se separa un poco, y claro, les va a ayudar para que ustedes puedan ir pues avanzando. Se trata que avancen en su trabajo. Entonces van a retomar eso. Claro, luego venía la introducción, el desarrollo y una conclusión y una bibliografía complementaria. Ese preproyecto lo van a retomar para el proyecto final, tal cual el tema que realizaron con el diagnóstico de la clase online o la clase presencial. Y en el desarrollo de su trabajo, del preproyecto, van a poner segunda parte de la propuesta de investigación. En el desarrollo de su trabajo lo van a poner en negritas, centrado, sin punto. Van a poner segunda parte de la propuesta de investigación. Y ahí van a llevar a cabo ¿qué? Aquí, como muy bien lo comenta el proyecto final, se trata de que ya exista una identificación de lo que se observó en esa clase, las necesidades, ¿no? Y sobre todo, cómo podemos darle un sentido humano al tema del aprendizaje dentro del aula de clases. De eso se trata el proyecto final, darle un sentido. Recuerden, la enseñanza de los valores en la educación no necesariamente es una materia de humanidades, no se equivoque, en cualquier índole debe de estar, sea materia de matemáticas, de física, de antropología, de medicina, debe de estar ese punto. Como ustedes observaron precisamente esta clase, va a decir, bueno, profesor, estas son mis propuestas de mejora. Ah, muy bien. Por lo tanto, en el desarrollo viene la alternativa que les doy en este momento: realizar 2 cuadros sinópticos en el trabajo, en el desarrollo, en la segunda propuesta del trabajo de investigación. Realizar 2 cuadros sinópticos donde describan cada una de sus propuestas de manera específica. De manera específica. ¿Qué sería la propuesta? Ah, que el profesor pudiera manejar un poco más de dinámica a la clase, o que le diera voz al alumno. Recuerden, ahí pueden ustedes introducir el método de Carl Rogers. ¿Cuál es el método de Carl Rogers? La educación basada en el alumno, que sea más participativa, que se cambie la ubicación del aula, porque recuerden, la mayoría de las clases, de las aulas, están hacia un lugar, hacia una sola ubicación, que es hacia un pizarrón y hacia una banca de un profesor, como si el profesor fuera un gurú que supiera todo. Pues no es así, un docente no lo sabe todo, ¿no? Modificar eso. Por lo tanto, la propuesta, van a introducir 2 cuadros sinópticos. Una vez de haber hecho la propuesta en conceptos, viene que ustedes puedan describir, una vez haciendo los cuadros sinópticos, en media cuartilla hasta una cuartilla, la descripción de cada una de esas propuestas que hicieron, por qué lo están haciendo. Dar la razón, no justificado, sino dar la razón de por qué están haciendo esa propuesta. Imagínense nada más que yo observé una clase de
alumnos de secundaria en la clase de matemáticas, en especial álgebra. Imagínate que yo observé la clase y resulta que el profesor escribe y no conlleva o no lleva un recorrido en toda su aula de clases. A eso se le llama acción teatral en pedagogía. Acción teatral, recorrer todo el escenario del aula. ¿Para qué? Para dar confianza, por supuesto. Y resulta que el profesor le da la espalda al grupo y está siempre anotando y no se da cuenta que alumnos levantan la mano, otros después de estar levantando la mano lo bajaron y ya no van a preguntar. La idea de todo esto es que se haga un recorrido y comentas, bueno, me parece que aquí el método cognitivismo social va a ayudar mucho de Albert Bandura. ¿Por qué? Hagamos que todos se comuniquen entre todos como una pequeña sociedad. Fantástico! Aquí la van a realizar. Una vez de los dos cuadros sinópticos viene sus razones por qué sus propuestas en los cuadros sinópticos. Una vez realizando esa media hasta una cuartilla, viene ya los desafíos que existe con base en la educación en valores a nivel, es decir, si alguien por acá o son de Belice o son de México, los desafíos que existe en su región lo van a poner en incisos específicos, conceptos. Van a decir, bueno, los desafíos son los siguientes. Los jóvenes pasan más tiempo en la casa que en la escuela. Ok, profesor. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Ocasiona que a los jóvenes se les olvida porque no hay tareas significativas. Aquí pueden introducir a David Ausubel con el aprendizaje significativo, o comúnmente se le llama psicología cognitiva del siglo XX. Desafíos son los siguientes: incisos, varios incisos, y por el cual lo describe. Una vez haciendo los desafíos, viene una conclusión de cierre nueva. No vayan a poner la conclusión del preproyecto, una conclusión nueva de cierre. ¿Cómo cierran la materia de mediación pedagógica? ¿Qué se llevan? ¿Y cuáles son precisamente siempre los desafíos para humanizar un aula de clases? ¿Cuáles son los desafíos que existen? Después de esa conclusión final de una cuartilla, viene ya la bibliografía complementaria. Pongan ahí de dónde tomaron la información, cuáles son los conceptos que le dieron sentido precisamente a su trabajo de investigación. Es así que se va a hacer y se debe de entregar el proyecto final. ¿Cuántas cuartillas deben de ser? Porque van a retomar el preproyecto con el proyecto final. Por ahí vi que alguien me entregó un trabajo como de 50 cuartillas. No es tanto tampoco, no es una tesis, pero si ustedes me entregan un trabajo bien hecho, de unas 8, está bien. La máxima es 10 cuartillas de trabajo de investigación, 10 cuartillas contando con la portada y contando con la bibliografía complementaria. Bien trabajado. Si alguien me quiere entregar más, adelante, no hay problema. Hasta 13, 14 cuartillas de trabajo final, ¿no? Simplemente para que ustedes vean el tema. Adelante, Horacio. Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. Entonces, donde va el cuadro sinóptico es donde después del desarrollo, poner segunda parte del desarrollo de la propuesta de investigación y de ahí partimos poniendo ya todo lo demás. Es correcto, ilustre Horacio. ¿Sí? Vas a tomar tu Okay. preproyecto y en el desarrollo donde te quedaste, antes de la Ajá. conclusión de tu preproyecto, ahí vas a poner segunda parte de la propuesta de investigación. En el desarrollo de Okay. tu trabajo del preproyecto, ahí simplemente vas a fusionar el preproyecto con el proyecto final con estos pasos, Okay. ¿no? Y claro, Muy bien. no olvides una conclusión nueva, ilustre Horacio, de cierre. Correcto. Excelente, muy bien. Bien, jóvenes, ¿más preguntas que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo sí tengo una pregunta, maestro.
Adelante, ilustre. ¿Los cuadros sinápticos van después del desarrollo o antes? No, después del desarrollo. Aquí simplemente recuerden que, ilustre Frida, en tu preproyecto viene lo que es la parte del desarrollo, hasta donde llegas, ¿no? Después del desarrollo viene ya la segunda propuesta de investigación, segunda parte de la propuesta de investigación, ya iba los cuadros sinópticos, ilustre Frida. Ah, ok, gracias. Sí, espero haberme explicado, ilustre Frida. Sí, Sí, para que no, recuerda que estos cuadros sinópticos, el último es la conclusión, ese es el último, porque a veces me pone la conclusión antes de, no, la conclusión es la penúltima, la bibliografía complementaria es un plus, pero la penúltimo concepto es la conclusión. Después del desarrollo, va a venir después de la información del preproyecto, toda la información del preproyecto en el desarrollo van a poner segunda parte de la propuesta de investigación, mismo en el desarrollo, y ahí va a venir los cuadros sinópticos con los conceptos que les acabo de comentar en el proyecto final. Recuerden, van a retomar el preproyecto y le van a dar un giro distinto para el cierre de propuesta de trabajo de investigación. ¿Sale? Para que no lo pierdan de vista. Bien, jóvenes, ¿alguna duda? Este es el momento porque no vaya a quedar algún cabo suelto por ahí y puede ocasionar, pues, dificultades. Profesor, Sí, una adelante. pregunta. Sí, Mi preproyecto creo que son 10 cuartillas exactas que me dio. sí. Entonces, se extendería obviamente como a unas 16, por así decir. ¿Hay algún problema? No, sin ningún problema. Ok, Sin ningún problema, ilustre Susana. No olvides tampoco aspectos concretos. Por eso vamos a introducir cuadro sinóptico para que sea específico también tu propuesta. ok, Sin ningún muy bien. problema, Susana. Gracias. Sí, es un gusto. Bien, ilustres jóvenes, ¿alguna pregunta más? No, profe, para mí está claro. Aprecio, ilustre hermana, yo creo que en tu trabajo, sin duda alguna, es un tema muy interesante, como te lo comenté. Y claro está, lo que se trata precisamente es que, como les había comentado, es que hagamos una percepción. Sin duda alguna, tenemos aspectos intangibles como es los valores. Los valores son un aspecto intangible, dices tú, bueno, profesor, pero no lo puedo ver, ¿cómo es posible? Eh, Pues ya vamos, ya terminando, ilustre María. Creo que entraste un poco tarde, ¿no? Sí, así es que acabo de terminar de trabajar. No, sin ningún problema, ilustre María. ¿Cómo vas con tu proyecto? ¿Cómo vas? Bueno, en sí aún no empiezo, pero pues ya tengo una idea de cómo hacerlo. Sí, de hecho, no se preocupen, les voy a enviar el video del día de hoy, de cómo se describe precisamente qué se pide en el proyecto final, para que lo retomes, ilustre Andrea. Se pide cuadros sinópticos, se pide propuestas, ¿no? Perdón, sí, adelante. Oh, buenas noches, profe. Muy buenas noches. Igual me conecté un poco tarde, creo que ya eran como 7:20. Espero no, no haberme perdido de algo muy importante, pero igual y si usted nos puede mandar el link para volver a ver la clase desde un principio, le agradecería mucho. Sin ningún problema, ilustre Andrea, saben que estoy para apoyarlos. Al Gracias. igual, es un gusto. Igual María, no te preocupes. Les voy a compartir el video. También, claro, aprecio también el tiempo que se dan de estar en una sesión. Las sesiones no son obligatorias, pero con el simple hecho que están aquí, realmente admiro la tenacidad y sobre todo el empeño que tienen. Claro, ahorita acabamos ya de explicar ya de qué trata el proyecto final. No se preocupen, Andrea, María y los demás. Cualquier circunstancias que tengan, me pueden enviar su proyecto antes para que yo la revise y les doy mis puntos de vista. No se preocupen, ¿no? Entonces,
Se trata precisamente de que se le pueda dar un punto de vista crítico. Pero recuerden esto, la pedagogía sirve a la persona. Sí, gracias, ilustra Andrea. La pedagogía sirve a la persona, no la persona a la pedagogía. Si no existe una persona, no puede haber posibilidad de ¿qué? De que una propia educación tenga precisamente un significado. Recuerden esto que actualmente hay se podría decir un recorrido de la propia educación que se llama la educación basada en problemas. Recuerden que el que inventó este concepto en los años 70 se llamó Howard Barrow. Howard Barrow fue un médico de Estados Unidos y se dio cuenta que los estudiantes de medicina hizo una mediación pedagógica, se dan cuenta. Se dio cuenta precisamente de que sí traían teoría, pero no traían praxis. Por lo tanto, ¿él qué hizo? No llevó respuestas al aula de clases. ¿Qué hizo? Llevó problemas, llevó análisis de problemas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la serie de Doctor House? De ahí viene del doctor Howard Barrow. Y Barrow inventó lo que se va a llamar la educación basada en problemas, ABP, como se conoce. Eso pueden llevar a cabo también. Es decir, recuerden esto, el aula de clases no solamente es un lugar de respuestas, sino también de dudas, de cuestionamientos, de certezas también, pero también de afectos. Por lo tanto, recuerden esto, darle un sentido humano a una educación es darle precisamente un sentido de educación en valores. De eso se busca, ilustre. Y eso fue precisamente el propósito de nuestra materia, mediación pedagógica, darle precisamente un auge y sobre todo un recorrido que nos pueda dar precisamente certezas de lo que tratamos de hacer. Muy bien, ilustres jóvenes, hoy fue una sesión, tuvimos una sola sesión, simplemente para hablar del proyecto final. ¿Tienen algo más que decir, ilustres? Profesor, me Adelante. gustaría simplemente agradecerle precisamente esto, su humanismo, el tiempo que se da para nosotros. La verdad, pues ya es nuestro quinto semestre de algunos y es la tercera vez que coincido con usted y pues siempre es esa atención de su parte y se lo agradecemos todas eh, ay, se me fue la palabra, los comentarios en nuestros trabajos, nuestras retroalimentaciones son muy valiosos para nosotros. Se lo agradecemos y sobre todo el tiempo que se da para darnos estas explicaciones y todas sus sesiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. El alumno mantiene vivo al profesor. Eso es importante, no perderlo de vista, lo mantiene vivo. Si ustedes no están, un docente pues no tiene un propósito. Muchísimas gracias por tu comentario. Adelante, ilustre Andrea. Buenas noches, profe, otra vez. Buenas Pues sí, noches. al igual que mi compañera Susana, que bueno, igual somos parte del equipo, muy contenta con sus clases, agradeciéndole mucho que se tome usted el tiempo para poder estar aquí con nosotros. Qué padre que todos pudieran ser así, qué padre que todos se dieran ese tiempo para ayudarnos un poco y brindarnos esa retroalimentación que nos ayuda demasiado, la verdad, y no solo para esta materia, sino que en ocasiones nos ayuda incluso hasta para salir bien en la otra materia que tenemos a la par, ¿no? Pero pues igual, muy, muy agradecida, profe, gracias por la confianza que nos brinda para poder expresar nuestras dudas y pues sentirnos así bien a gusto en la clase. Gracias, profe, y pues un gusto coincidir con usted y ojalá más adelante podamos coincidir en más clases. Muchísimas gracias por tus palabras. Ojalá que así sea. Claro, es mi empeño precisamente estar aquí. Y claro, también es importante mencionar que tienen su tiempo, ¿no? Hay tiempos y tiempos, etcétera, etcétera. Por eso, pues, valoro ese tiempo que cada uno expresa. Muy bien, ilustres. eh, vayan trabajando el proyecto final. Yo les voy a enviar el video. También les voy a compartir un libro que va a ser muy importante como complemento de mediación pedagógica. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, ilustre hermana Belia?
Pues solamente igual agradecer, profe. Yo desde la primera vez que coincidimos le hice un comentario que me gustaba el entusiasmo con el que impartía la clase y lo sigo confirmando. Lo sigo confirmando, entonces son ejemplos, ¿verdad? Son ejemplos de si estamos en esto en estudiar esta licenciatura de educación, creo que al ver ejemplos, pues es mucho más grato, ¿verdad? Seguirle. Gracias, profe, muchas gracias por todo, ¿verdad? Pero a mí me encanta el entusiasmo y la entrega con lo que lo hace y creo que es uno de los aprender. En efecto, ilustre hermana Belia, es la vocación docente, ¿no? Es claro, como muy bien comentó Alejandro Dumas en el libro El Conde de Montecristo, soy docente, no santo, ¿no? Perdón, la hermana Belia, pero soy profesor, ¿no? Bien, ilustres, cuídense mucho, vayan picando piedra, nos veremos pronto, no se preocupen, trabajen el preproyecto, perdón, el proyecto final y nos estaremos viendo poco a poco, picando piedra. Bye, bye, ilustres. Muchas gracias, profe. Bye, bye. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Buen provecho, bye, bye. Buenas noches. Bye, bye.